Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de editores. Lo hemos llamado ¿Cómo evitar la fuga de talento en los medios? Lo organizamos en The Self Investigation en colaboración con Red de Periodistas. Si sois habituales a Google Meets, pues no veis a David. No es que yo me haya cambiado de cara, soy Mar Cabra, soy la cofundadora de The Self Investigation y David generosamente ha trabajado con nosotros para poder hacer este evento posible. He trabajado como periodista durante la última década, más de 15 años. He trabajado como periodista de televisión, periodista de datos. Llegué incluso a ganar un premio Pulitzer como parte del equipo de Los Papeles de Panamá, pero me quemé. Y no quiero que os queméis vosotros en el camino. Yo no he vuelto a hacer periodismo. Y es por eso que hemos creado The Self Investigation, que es una fundación global que provee de bienestar y salud mental a los periodistas para que trabajemos durante el mayor tiempo posible haciendo periodismo de calidad. Hemos formado ya a más de 2.000 periodistas de todo el mundo en inglés y en español y estamos muy contentas de poder estar hoy aquí con vosotros y con vosotras, iniciando esta conversación con editores de habla hispana. Voy a presentaros a los ponentes de hoy, aunque si os habéis inscrito ya sabéis quiénes son. Voy a saludar desde Puerto Rico a Carla Minet, que es directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Hola, Carla. Hola, hola. Un poquito cerca, pero no tan cerca, al otro lado de un trocito de mar, tenemos a Linhou Ramírez, que se une desde Miami. Ella es directora de contenidos y operaciones del grupo de diarios América. Bienvenida, Linhou. Hola, Mar. Encantada de estar aquí con ustedes. Hola, Net. Y también tenemos a Ángel Villarino, que es director adjunto del Confidencial, que está cerquita mío, más o menos, en la ciudad de Madrid hoy. Hola, Ángel. ¿Qué tal, Mar? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de cómo evitar la fuga de talento en los medios y, sobre todo, de lo que creemos que es la solución en The Self Investigation, que es apostar por el bienestar y por la salud mental de los periodistas, porque la gran renuncia está ocurriendo en el periodismo. En algunos países en donde hay gran rotación de periodistas y hay grandes posibilidades en el mercado laboral, como Estados Unidos, los periodistas se están yendo porque no aguantan más. Cada vez hay más periodistas quemados que levantan la mano y dicen: tengo que parar, como me pasó a mí. Y también estamos viendo la renuncia silenciosa en el periodismo. Muchos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, se desconectan, desmotivan de lo que están haciendo y van a trabajar, pero sin poner el corazón en lo que están haciendo. La precariedad de nuestros medios, que es algo bastante extendido en los países de habla hispana, no ayuda, y es por eso que en The Self Investigation creemos que poniendo el bienestar en el centro podemos apoyar a que el periodismo sea una profesión saludable y que podamos hacer periodismo de calidad. Y por eso vamos a hablar de este tema hoy y está relacionado: evitar la fuga de talentos con bienestar y con salud mental. Ángel, quiero empezar por ti. Quiero preguntarte sobre los retos a los que os estáis enfrentando en el Confidencial en España con respecto a estas temáticas, al bienestar y a la salud mental después de 2 años y medio de pandemia. Bueno, muchas gracias, Mar, por la invitación y por contar conmigo para estar hoy aquí. Bueno, Mar y yo nos conocemos desde hace tiempo y hemos tenido algunas conversaciones sobre este tema a lo largo de los años, incluso antes de la pandemia, ¿no? Y cuando me llamó para hablar de retener talento y sobre todo de salud mental en las redacciones, me puse a pensar en cosas concretas, que es como suelo abordar yo estos temas. Pero me di cuenta de que en realidad estamos en una fase muy inicial. Estamos en algo que podríamos describir como en un despertar, y creo que lo que voy a decir es básicamente común a todas las redacciones grandes de España. La salud mental de los periodistas era hasta hace nada, hasta antes de ayer, era un chiste. Los periodistas, para ser periodistas de verdad, tenían que tener problemas mentales. Básicamente esta era la definición de un buen periodista. Problemas controlados que les permitían ser funcionales en el trabajo como periodistas, pero problemas. La imagen de un buen periodista la conocemos todos. El modelo de las redacciones cuando yo empecé era la de alguien constantemente estresado,
que a menudo bebe demasiado, que come mal, que fuma mucho, que se viste mal porque se viste a toda prisa, no tiene tiempo para elegir lo que se pone, alguien que no se cuida en absoluto, que no hace deporte porque no tiene tiempo, alguien que deja lo que está haciendo para proseguir, sea lo que sea, familiar, incluso temas dentro de la propia organización de su redacción para perseguir una noticia, y alguien que sería capaz de matar a su hermano para conseguir una noticia. Y si de pronto aparece un periodista que se cuida es porque no está haciendo bien su trabajo, si tiene tiempo para tener vida personal equilibrada es porque no es un periodista de raza, un periodista que tiene tiempo para jugar con sus hijos por las noches todos los días, pues menudo periodista es, ¿no? Hace poco una redactora, ex redactora del Confidencial, muy joven, comentaba en Twitter lo que ella pensó cuando escuchó a un veterano decir que él había empezado a conocer a su propia hija cuando tenía 25 años, cuando ella tenía 25 años, porque hasta ese momento, decía, hasta que él se jubiló, había vivido toda su vida en una redacción, no había tenido tiempo de conocerla. Seguramente el que pronunció esto, que no sé quién es, puso un tuit, esta chica, quien lo pronunció, quien le contó esta anécdota, lo hizo con cierto orgullo, y a ella, sin embargo, le pareció horrible, le pareció que ella no quería vivir esa vida, y de hecho esta periodista, que tenía una carrera muy prometedora aquí en el Confidencial, ya no trabaja con nosotros, pero es que no trabaja en un periódico. Otra periodista también del Confidencial, esta de mi generación, me contaba el otro día que en una charla en la Universidad Complutense los propios alumnos le preguntaron por su salud mental, por su propia salud mental, los alumnos. Ella me decía que se quedó sorprendida y que no sabía muy bien qué contestar, que era un tema que no se le habría ocurrido nunca, que le podrían preguntar en una charla con universitarios, y ni siquiera lo había pensado en profundidad. Estaba preparada para responder de muchas cosas, pero sobre eso no tenía una idea formada. Y la realidad es que ese es el mito, el que describía antes, con el que hemos crecido los periodistas de mi generación. Es verdad que ya empezamos, yo tengo 42 años y ya empezamos a marcar algunas distancias en esto, pero no se nos habría ocurrido nunca esta extravagancia de ponernos a pensar en la salud mental de una redacción. El periodismo, lo hemos oído mil veces, es un sacerdocio, el periodismo y el divorcio y el alcohol son cosas que van de la mano, y era la imagen dominante hasta antes de ayer. Aquí en España, además, agravada por la crisis económica, que aquí fue una especie de película de zombies, un sálvese quien pueda agónico, en el que todo el mundo intentaba sobrevivir como podía. Sí que creo que lo novedoso, lo que ha cambiado y lo que empiezo a ver después de la pandemia sobre todo, es que se ha introducido el debate. La idea está... se ha introducido la idea de que quizá todo esto que he descrito antes no tiene mucho sentido, que quizá tener vidas disfuncionales no es algo gracioso, no es glorioso, no es heroico, es un problema. Y las generaciones más jóvenes vienen con esta idea con mucha más fuerza de la que nunca me habría imaginado, y en un cambio que se ha producido en muy poco tiempo, al menos aquí en España. Un cambio radical que es muy palpable entre los jóvenes, pero que afecta, yo creo, también a la gente de mediana edad, a la gente de mi edad incluso. Empiezan a hablar de salud mental, de equilibrio, de conciliación, hasta el punto de que yo me encuentro a veces en situaciones en las que me parece que están exagerando ellos. Empiezo a pronunciar esas frases que me parecían inquietantes cuando yo era un joven periodista. Les digo que, hombre, claro que esta profesión tiene unos ritmos distintos, que te toca trabajar cuando pasa algo y no se puede prever, que nunca hay mucho dinero en esta industria, y que el que no soporta el ritmo porque tiene una vocación sólida acaba quemado y acaba saliendo, pero que eso es parte del ciclo de la vida de un periodista. Esta profesión es una carrera de fondo y solo quienes dosifican sus fuerzas llegan vivos al final. En fin, este tipo de cosas que yo me he descubierto a mí mismo diciéndolas a menudo. Son cosas que tengo interiorizadas y que francamente hay muchas veces que yo no veo cómo hacerlas de otra manera. Horas extras, pero estamos locos, pues claro que se hacen horas extras en un periódico. Así que yo mismo me doy cuenta a menudo de que soy la encarnación de esos dos mundos en conflicto, y que vivo ese conflicto incluso en mi propia cabeza, ¿no? Y creo que francamente que estamos en ese punto, y que eso debería ser el punto de partida de cualquier conversación seria que queramos tener al respecto, al menos en España. Estamos en una situación de despertar, y ese despertar a mí personalmente me ha tocado vivirlo desde un lado concreto de la barrera, y no es sencillo. Estamos en un momento en el que tenemos que empezar a pensar que hay que afrontarlo, y que al afrontarlo probablemente tengamos que replantear la propia cultura laboral de todo el periodismo, la propia estructura empresarial de los medios, el propio modelo de negocio, la propia estructura organizativa. O sea, y creo que no hay recetas New Age para hacer lo mismo que antes, pero con salud mental, que hay que hacer las cosas diferentes. Y esa es la primera conclusión a la que he llegado, que no es poco. Es el primer paso, pues como le pasa a los alcohólicos, el primer paso es admitirlo. Cuando tienes un problema, para si quieres solucionarlo, lo primero es admitirlo. El periodismo tiene un problema laboral serio, bien serio, y habría que admitirlo de verdad, como los alcohólicos. Y luego ya empezamos a ver cómo lo tratamos.
Muchísimas gracias, Ángel, por esa honestidad que es refrescante de alguien con un puesto tan alto. El Confidencial es uno de los principales diarios digitales de España y es muy interesante escucharte. De hecho, resuena con nuestra audiencia. Emilia estaba diciendo que un día escuchó decir que los hijos de los periodistas se crían solos y que se quedó impactada, con lo cual ese mito de lo que es ser buen periodista efectivamente está resquebrajándose y tenemos que construir una nueva manera juntos y juntas. Carla, tú eres líder de un centro de periodismo de investigación, que además es un centro sin ánimo de lucro, con lo cual tenéis otro tipo de cuestiones, ¿o no? Cuéntanos un poquito los retos a los que os estáis enfrentando con respecto a bienestar y salud mental. Pues bueno, gracias por la invitación, Mar, y a todo el equipo de The Self Investigation. Soy paciente de Self Investigation. Definitivamente pienso que los retos que vivimos en una redacción de un medio sin fines de lucro, un medio dedicado a la investigación periodística, son distintas a las que vive un medio dedicado al diarismo y a otras dinámicas, ¿no? Y otras rutinas editoriales. En nuestro caso, al ser un medio sin fines de lucro que no está vinculado a sectores económicos ni políticos, pues por el tipo de denuncias que hacemos y el tipo de historias que hacemos, pues nos toca recibir mucha presión de los actores políticos y económicos que no tienen otro modo de influenciar nuestro trabajo que no sea desacreditando a nuestros periodistas o tratando de minar el trabajo que hacemos de alguna forma en la opinión pública o amenazando con demandas y este tipo de dinámicas que se dan en esta profesión, ¿no? En nuestro caso, pues esos tipos de batallas generalmente se están articulando cada vez más en las redes sociales. Y se trata simplemente de batallas de ofender a nuestros periodistas, involucrar a sus familias, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Y esto en alguna medida pues definitivamente tiene un impacto en la salud mental de los periodistas que quizás no tienen todavía el cuero duro, como decimos en Puerto Rico, ¿no? Que no tienen quizás un tipo de tolerancia o de manejo efectivo de ese tipo de presiones. Hay otro tipo de dinámicas que también generan estrés, que generan incomodidad entre los periodistas. Algunas tienen que ver con el nivel de riesgo que se corre cuando se hacen investigaciones periodísticas, otras tienen que ver con la intensidad con la que se trabaja en ciertos periodos de tiempo cuando ya una investigación está a punto de cuajar y se le dedican, ¿verdad?, horas interminables. Aquí yo he escuchado personas hablando de que se van a divorciar, personas que hablan que traen a sus hijos o sus hijas a veces, personas que hacen malabares para balancear su vida personal con su trabajo. A la misma vez, en un medio sin fines de lucro que, a diferencia de un medio diario o comercial, pues el tema de la sostenibilidad de un medio sin fines de lucro genera un grado de incertidumbre también en los periodistas, en el equipo de trabajo. Así es que eso es otro aspecto que nosotros, ¿verdad? Yo como editora y como directora de la organización, pues con el que tengo que lidiar generando algún grado de estabilidad y de certidumbre entre el equipo de trabajo, cierto tipo de expectativas, ¿verdad? De que hay una seguridad de empleo, de que hay unos beneficios, de que hay unas mejoras en las condiciones y en los beneficios de trabajo, etcétera. Así es que eso genera
por una parte incertidumbre en la redacción y por otra parte un estrés brutal en el liderazgo de la organización, ¿no? Por otra parte también mantener una cultura de apoyo colectivo y de competencia saludable y reconocer el impacto del trabajo que se hace, creo que es parte de lo que hemos estado tratando de hacer aquí en el Centro de Periodismo con nuestro equipo de trabajo y ha resultado efectivo. Hemos hecho retiros durante un fin de semana para trabajar en dinámicas de equipo, en hablar sobre planes y estrategias de largo plazo y en desarrollar conversaciones colectivas sobre temas que impactan el trabajo diario del grupo de trabajo. También después de la pandemia se nos ha hecho difícil traer de vuelta al equipo de trabajo y ese sentido de redacción que quizás en otro momento tuvimos y que definitivamente en unos momentos se disfruta mucho, pero que también pues para algunas personas sencillamente ya no lo ven como una buena opción y prefieren mantener su trabajo remoto. Eso también lo hemos respetado. Hay algunos periodistas que se mantienen completamente remotos a pesar de que aquí ya no hay un tema de contagio como lo había antes. Aparte de eso, por último, hemos tratado de desarrollar esa cultura de apoyo que mencionaba a los periodistas, ofreciéndoles, además de un plan de salud, ¿verdad? Mediante el cual pueden recibir servicios de salud mental, le proveemos a nuestros periodistas una psicóloga que está disponible para ellos de inmediato prácticamente, en cualquier momento que lo necesiten. Una persona que contratamos para que esté disponible para nuestro equipo de trabajo. Aparte de eso, nuestro equipo completo hizo el curso de Self-Investigation el año pasado, me parece, a finales del año pasado. Y para todo el grupo fue una súper buena experiencia. Y así por el estilo, pues tratamos de canalizar beneficios, cosas sencillas. Esta semana les dimos unos boletos para ir al cine. Generamos una cultura donde se sientan apreciados en la medida de lo posible, pero definitivamente es un trabajo bien retante mantenerlos aquí y pensar que se están visualizando mantenerse aquí a largo plazo. Carla, te estoy escuchando y me está viniendo el pensamiento de que ojalá algunos grandes medios copiaran algunas de las medidas que tenéis, porque si vosotros, que sois más o menos pequeños y sin ánimo de lucro, podéis permitiros dar todo ese tipo de beneficios, pues quizás los grandes podrían seguir el camino, ¿no? Algunos grandes que no lo están haciendo. Ahí dejo la idea. Hablando de medios grandes, Lin Ho, tú trabajas en el grupo de diarios América, que es una alianza de 11 diarios de toda América Latina que trabajan coordinados para generar los mejores contenidos posibles. Cuéntanos un poquito más del grupo de diarios América para que entendamos cuando hables a quién representas. Gracias, Mar. Gracias por la invitación. Pues les cuento, GDA es una organización que fue fundada hace 30 años ya, ¿verdad? Por 11 medios de América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo Brasil. Entonces trabajamos en 2 idiomas para hacer colaboraciones tanto en el área periodística, ¿verdad?, como en las áreas de negocios, intercambio de buenas prácticas, intercambio de conocimiento, capacitación para todos los equipos, en un proceso en el cual, bueno, yo estoy a cargo de la coordinación, ¿verdad?, de la dirección de la organización basada aquí en Miami. Soy, digamos, la principal teletrabajadora que ha tenido el GDA por casi 2 décadas, conectada desde Miami con estas 11 redacciones y estas 11 organizaciones de medios. Lo que he tenido en el camino es una gran suerte porque tanto para el tema de trabajar
colaboraciones periodísticas y de temas de negocios, como en lo que respecta a la capacitación de las redacciones, he contado con Mar Cabra, ¿verdad? Desde muchos años atrás, cuando ella era periodista de datos, creo que nos vimos la primera vez, no sé, nos conocimos como en el 2005 o algo así, cuando estaban haciendo todo este movimiento, y Mar estuvo siempre allí presente para apoyarnos en capacitaciones que hicimos en redacciones, ¿verdad? Del GDA. Y pues más recientemente hemos establecido esta alianza con Mar para llevar el bienestar a las redacciones y a los equipos de trabajo y de negocios de nuestros medios del Grupo de Diarios América, porque pues se despertó, ¿verdad? A raíz de la pandemia, toda esta necesidad de ver hacia adentro y de ver hacia nuestros equipos y cómo apoyarlos mejor para poder hacer un buen trabajo, pero sin descuidar la salud personal y el bienestar físico y mental que nosotros, como bien decía Ángel y como bien ha mencionado Carla, han sido, digamos, amenazados por todo este estrés que nuestra carrera como tal nos impone, pero además que nos trajo esta situación tan inusual que fue la pandemia del COVID, ¿verdad? Nosotros en el GDA, por ejemplo, les cuento, tuvimos una reacción súper rápida cuando arrancó la pandemia, y activamos, ¿verdad? Conexiones y reuniones virtuales inmediatamente a nivel desde nuestros publishers, dueños de medios, como también de nuestros gerentes generales financieros, de los directores periodísticos del GDA, y también activamos las colaboraciones de los gerentes de recursos humanos, que empezaron inmediatamente cuando arrancó el COVID a compartir protocolos, ¿verdad? De atención a la seguridad, a la bioseguridad de los empleados para manejar la pandemia. Se hicieron talleres para aprender a reorganizar o compartir cómo reorganizar los turnos de los equipos que se iban a trabajar al remoto, al modelo remoto, y cómo después también otros equipos mínimos que se quedaron durante todo el COVID trabajando en nuestras redacciones y en nuestras oficinas gerenciales, porque no podían descuidar ¿verdad? La mecánica de trabajo, pues también equipos de producción, de distribución de los periódicos que permanecieron en las plantas, incluso quedándose a dormir por turnos dentro de las plantas cuando los equipos se redujeron, ¿verdad? Para que no se parara la producción periodística y la distribución de los periódicos. Eso ha sido un gran esfuerzo que nosotros como GDA ayudamos a potenciar. También, por supuesto, hicimos mucha capacitación y apoyamos las capacitaciones que cada periódico desarrolló para que sus periodistas y sus equipos pudieran aprender a utilizar las herramientas de trabajo remoto, que no todo el mundo estaba preparado para eso, ¿verdad? Fue algo que nos agarró de golpe, algunos estaban un poquito más adelantados que otros, pero con el apoyo de la red y las consultas que se hicieron en la red, logramos intercambiar bastante información que fue muy útil para poner a todo el mundo de una forma más o menos pareja en este proceso, ¿verdad? Y en el medio de todo esto, también organizamos cursos de reforzamiento de los líderes, ¿no? Del liderazgo de nuestras redacciones, de nuestros equipos de negocios, para hablar ya no de un liderazgo vertical o muy rígido como quizás estuvimos acostumbrados a tener, ¿verdad? De mucha jerarquía en nuestras organizaciones de medios que son tan grandes en estos 11 países del grupo, pero también entender que esta situación que estábamos viviendo requería ampliar nuestras capacidades y nuestras habilidades blandas y también nuestra empatía para entender, ¿verdad?, que la situación del COVID impactaba no solamente nuestra área profesional, sino también el área humana, el área familiar y todo lo que nos implica nuestra vida diaria, y hasta desde el hecho de comer cada día se convirtió en un reto, ¿verdad? Así que pues todo eso formó parte de las capacitaciones que hicimos, donde también Mark muy gentilmente con su equipo de Self-Investigation me ayudó. Así que pues eso, digamos, ha sido un gran esfuerzo que hicimos por un lado, y por otro lado, creo que los retos que seguimos enfrentando hoy día, ¿verdad? A raíz de todos estos cambios, pues que estamos súper bien cubiertos en los temas que María identificó para este panel, desde el punto de vista de lo que ha sido el retorno a las oficinas, bajo un esquema híbrido, donde las personas estaban acostumbrándose ya a estar en casa y luego han tenido que empezar a retornar progresivamente a las redacciones. Hemos enfrentado también los retos que mencionaba este programa sobre motivación o desmotivación, ¿verdad?, de nuestros equipos de trabajo,
casos de ansiedad, de depresión, casos que se recrudecieron en nuestros países y que no nos dejaron de afectar a nosotros como periodistas y como personas, de violencia intrafamiliar, por ejemplo, cosas que, digamos, nos llamaron la atención y que tuvimos que atender en medio de todo el trabajo que estábamos desarrollando tan intenso, ¿verdad? Estas jornadas tan intensas. Y también, pues, por supuesto, los retos de retención y ahora de captación y reemplazo de todos estos talentos que se movilizaron durante este periodo. Así que, pues, eso ha sido sigue siendo un reto para todos y sobre todo en este periodo de entender también, ¿verdad?, cómo la salud mental es un tema clave que tenemos que aprender nosotros a manejar para mantener nuestros equipos de manera productiva. Para nosotros ha sido clave la alianza que hicimos con Mar y con el equipo de Self Investigation desde el comienzo de su programa, porque nos ha permitido capacitar, yo creo que ya vamos por unos 70 o más periodistas que han participado, ¿verdad? Desde las redacciones del GDA, y también incluso gerentes de recursos humanos y miembros de otros equipos de las áreas de negocios de nuestros medios que también se han beneficiado de los cursos y de los cupos que Mar nos ha dado tan gentilmente para que, pues, todos podamos beneficiarnos y crecer, hacer crecer esta comunidad de conciencia de que para hacer buen periodismo sí necesitamos cuidar nuestra salud. Muchísimas gracias, Lin Ho. Esto yo no le he pagado, no le he pagado por esta publicidad que ha hecho, y la verdad es que es bueno, muy reconfortante escuchar que el trabajo que estamos haciendo desde The Self Investigation nos sirve, y estamos intentando promover una manera diferente de hacer periodismo. Ángel, tú hablabas justamente de que tenemos que pensar otras maneras de hacer esta profesión, porque las que hemos mantenido durante mucho tiempo no han sido saludables, y tenemos que repensar cómo hacer periodismo. Y de hecho, esa labor de pensar de otra manera sobre cómo podéis hacer periodismo en el Confidencial es la labor en la que estás inmerso ahora. Creo que habéis hecho una reestructuración del equipo, en parte por todas estas demandas y estas necesidades que estabais viendo relacionadas con la salud de los periodistas. Sí, así es. Una de las cosas a las que le he dedicado tiempo en los últimos meses es a pensar una reestructuración que no solo obedece a este problema, sino que obedece a otros problemas, pero que están relacionados. Obedece también a un cambio en la industria, por lo menos en nuestro lado, que es la del muro de pago, que nos obliga a hacer las cosas de otra manera. Pero por ponerlo con un ejemplo y que se entienda a lo que me refiero, por ejemplo, el tema del teletrabajo, lo comentaba Carla, creo que en su organización, pues aunque ya no hay datos de contagio como los que ha habido, y ya preocupa mucho menos, sigue habiendo de alguna manera, sigue estando establecido una cierta flexibilidad con el teletrabajo. Esto nos ha pasado a nosotros también, y es muy curioso cómo mucha gente dentro de los periódicos ha asumido esto ya como un derecho adquirido, como parte de una cultura que no se resisten mucho a abandonar, porque les ha funcionado a muchos mejor que el estar aquí presentes todo el día en la redacción, y nosotros hemos tenido que responder de alguna manera a esto. Y tampoco, o sea, yo creo que esto también hay que afrontarlo pues con honestidad, ¿no? Es un proceso que es complicado y que genera mucha resistencia, y al que yo mismo me resisto a menudo, porque obliga a cambiar de golpe toda la manera, todos los flujos de trabajo, y esto es muy difícil de hacer. Yo creo que el teletrabajo, si no se adapta y si no se cambian las estructuras, puede ser un caos para una organización y puede llevarla al descontrol, a la entropía y a que acabe sin funcionar nada. Y hemos tenido casos en los que esto nos ha empezado a ocurrir. Por otra parte, es un sistema que, cuando no se gestiona de otra manera, y de ahí también la reorganización, hace que los cargos intermedios se tensionen mucho más, y que el trabajo de organizar una redacción teletrabajando es mucho más estresante y mucho más difícil. O sea, hay víctimas también en un modelo de teletrabajo extendido, en la que, sin ponerme victimista, pero yo me he sentido en algún momento responsable de tener que responder 6 millones de WhatsApps cuando podría haberlo hecho en una reunión de 2 minutos, alargando mis jornadas de trabajo mucho más. Y mi ejemplo es porque es el mío y lo tengo más presente porque soy yo, pero esto le pasa a mucha gente a mi alrededor que tiene que organizar grupos de trabajo.
Entonces, lo que hemos intentado en parte en esta reorganización, que está en proceso y que todavía está en marcha, está siendo lenta, la estamos intentando asentar bien y montarla con sentido y con cabeza y en fases y para que no haya problemas. Pero en parte es eso, es adaptar el hecho de que hay gente que ya no va a venir 3 veces, o sea, 5 días por semana, a lo mejor tienen que venir 3, a lo mejor tienen que venir 2, y adaptar esto a los ritmos y a la organización de todo, para que a los que organizan tampoco se nos convierta en una pesadilla. Otro de los enormes retos que este además no está resuelto en absoluto, que hay, yo creo, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, e intentar amoldarse a las exigencias de estos derechos adquiridos, ¿no? Que se han creado durante la pandemia, es el sentido de justicia que toda organización humana tiene y que en una redacción es todavía está más acentuado. Es decir, hay grupos de trabajo que es mucho más difícil que teletrabajen que otros. Hay puestos, roles que lo tienen mucho más fácil para teletrabajar que otros. Entonces, distribuir eso de una manera que sea justa resulta complicado. En cuanto empiezas a hacer excepciones o empiezas a hacer grupos distintos, obviamente la gente dice, oye, ¿por qué este tipo sí y yo no? ¿Por qué este grupo de gente que además gana más dinero sí y nosotros que...? Es muy complicado hacer esto y resolverlo no es fácil, y creo que no se puede resolver con un trozo de papel pensando en 2 minutos cómo hacerlo, sino que requiere cambiar la cultura a veces laboral entera de la organización, y ese es el reto enorme, ¿no? Y también yo que conozco de cerca el Confidencial, creo que habéis hecho un gran cambio con respecto a la comunicación de lo que ocurre. Creo que fue en pandemia cuando empezasteis a tener esas reuniones una vez a la semana en la que el mismo director informa de cuestiones y se da también una cierta voz a la redacción, si no me equivoco. Sí, empezamos a hacer una reunión todos los viernes en la que intentamos hacerla muy breve, para tampoco aburrir a la gente con tonterías, pero intentamos que en 15, 20 minutos hacer un repaso de lo más importante que ha pasado durante la semana. La hemos ido afinando poco a poco, creo que la hemos ido mejorando, cada vez es más útil, es lo que nos reclamaba la gente. Yo creo que esto sea útil, no que me deis aquí el tostón con tonterías corporativas, sino que realmente sea útil y nos sirva para organizarnos y para saber dónde estamos y para motivarnos y para entenderlo. Y luego hay muchas otras mecánicas que la pandemia aceleró y que ahora parece increíble que no las tuviéramos antes. Pues no sé, una muy tonta, pero que para todos los que han trabajado en un periódico yo creo que se puede entender. En la reunión del planillo, donde hacíamos el periódico, seguimos haciendo un periódico el día siguiente, que es el importante, a las 5 de la mañana, en esa reunión. Antes la llevábamos sin ordenadores, iba escribiendo a mano, apuntábamos ahí en unos folios cómo quedaba el periódico, los temas iban apuntados, nos lo cantábamos, cada uno apuntaba en un cuaderno lo suyo, y ahora, qué tontería, hemos puesto en Google Drive un documento, un Word, así de sencillo, en el que están todos los temas, organiza el planillo con unas súper simples maquetitas en las que queda más o menos reflejado lo que luego hay en la portada del periódico, y está en la nube, con lo cual todo el mundo lo puede ver, todo el mundo sabe si su tema está pintado para el día siguiente, si no, de qué va el tema del compañero. Nos ha solucionado infinidad de problemas y infinidad de líos que había que comunicar o explicar la misma cosa 6 veces, o unos cuadernos que no se entiende luego lo que has puesto, o tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se han acentuado mucho. Pero el reto, aún así, también es que cuando haces mecánicas, algunos de estos procesos, se pierde el tacto humano y se pierde la comunicación humana, y a veces por el camino se dejan de hacer cosas, se escapan cosas, se hacen cosas peor. Entonces, hay que pensar cada uno de estos movimientos mucho estructuralmente y organizativamente para que no suceda, para intentar acoplar lo mejor de los dos mundos y teniendo en cuenta, que es lo que decía al principio, que no hay recetas mágicas ni maneras de mirar de cómo te sientas o cómo se distribuyen las sillas o cómo para arreglar estos problemas. Y hay que probablemente haya que renunciar a algunas cosas y asumir que hay cosas que van a ser más caras con este modelo. Lo que pasa es que también las empresas se ponen están en una tesitura en la que no es que puedan tampoco a veces elegir. O sea, es que es el talento, la gente joven con 20 y pocos años, ya no es que encuentre trabajo en otro periódico, en otro sitio, en otro medio en el que vayan a aceptar condiciones o vayan a ser más amables a la hora de permitirles que se queden en casa algún día. Es que van a abandonar el periodismo. Esto a nosotros nos ha pasado con algunas personas muy talentosas que podrían haber tenido una carrera periodística y que a lo mejor están a tiempo de reengancharse algunos, pero que se han ido porque no quieren ser como nosotros, no quieren vivir estas vidas tan sacrificadas y tan exigentes y sin tiempo libre.
De hecho, Carla, vosotros en CPI habéis vivido pérdida de talento. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? No te veo. Está silenciada, Carla, por eso es lo que estaba pasando. Digo, no te veo, no te escucho. Perdón, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí. Bueno, el centro cumple ahora 15 años en diciembre y a lo largo de estos 15 años, pues la verdad es que casi no hemos perdido periodistas, pero sí tuvimos una pérdida reciente hace unos meses, que pues sí, a mí personalmente, ¿verdad? Como responsable última de lo que pasa aquí, me jamaqueó, por decirlo de una forma, me generó muchas reflexiones. Me di cuenta de que esa pérdida tuvo que ver con que no atendimos a tiempo las incomodidades de una empleada, y no la atendimos a tiempo por una estupidez, por una razón absurda, que era aquello de pensar que cuando termine la pandemia y regresemos a la oficina, habrá un momento para conversar. Así que ese postergar el atender las incomodidades de la gente y esa sensación de la pandemia de que ya se iba a acabar, de que ya esto se va a acabar y se va a acabar y nunca se acababa, pues fue parte, ¿verdad? De cómo se desencadenaron cosas para tener esa baja, que fue una baja importante y a nivel emocional, pues a mí me afectó muchísimo porque no había perdido otra gente antes. Así que esa lección está ahí. También está una lección de haber perdido a alguien en parte por no buscar apoyo y no buscar soluciones al reto que se nos planteaba, que era una mejora sustancial en las condiciones, en los beneficios de empleo para que esa persona reclamó porque le hicieron otra oferta de trabajo. Y de haber, o sea, pensando, ¿verdad? Y reflexionando en esa lección, también pienso que el haber pensado que yo tenía sola que solucionar ese problema y no haberme rodeado de otras personas que me apoyaran a buscarle una salida a esa encrucijada, pues sí, resultó en que la persona finalmente se fue. Así es que nada, también pienso que la gente más joven que está en nuestro equipo de trabajo funcionan de manera diferente. Definitivamente tienen una perspectiva diferente sobre lo que son asuntos que quizás históricamente uno pensaba que estaban resueltos y que eran verdades absolutas, ¿no? Temas de lealtad, temas de visualizarse a largo plazo en un empleo, de estar en sitios donde hay una cultura de trabajo chévere, positiva, satisfactoria, pero el hecho de que esas cosas quizás no sean suficientes para las generaciones más jóvenes, pues es un tema pues que me da a mí mucho que pensar, ¿no? Y que me mantiene despierta por las noches, tratando de pensar cómo uno moldea, por ejemplo, con lo que decía Ángel del tema del teletrabajo, pues sí, por una parte hay gente que me ha implorado regresar a la redacción, pero por otra parte tengo gente que percibo que durante la pandemia generó como algún tipo hasta de fobia social y que tienen honestamente como un temor, un miedo a regresar a estar en sitios donde hay otras personas. Así que sí,
veo todo, ¿verdad? Toda esa diversidad de cosas. No estoy segura de que hay soluciones únicas para estos problemas o soluciones estandarizadas. Entiendo lo que plantea Ángel en el sentido de que, pues, cómo lidiar con entonces el reclamo de que no haya igualdad en el trato a todos los empleados. Pero, para ser honesta, yo he abrazado esa diversidad porque he tratado de hacer estandarizar ciertas cosas y veo una resistencia muy fuerte y veo cómo eso afecta el desempeño de la gente. Entonces, pues he tratado de hacer una cosa híbrida, ¿no? Donde hay momentos en los que todos estamos, las reuniones editoriales, aunque sean virtuales, hacer un almuerzo mensual en la oficina con todo el equipo de trabajo, o sea, hacer ciertas cosas que nos conectan y que son compulsorias, obligatorias para todo el mundo participar, pero a la misma vez dejar el margen para esas otras dinámicas. Hay personas también que durante la pandemia tuvieron familiares que se enfermaron y que luego quedaron ellos como responsables de una madre, de un padre enfermo, cosa que no pasaba antes de la pandemia. Y ahora pues tienen que compaginar su trabajo con esa realidad. Hay muchas circunstancias distintas que siento que la manera en que las he podido resolver hasta ahora es lidiando individualmente con ellos. Claro, tú tienes un equipo de ¿cuántas personas, Carla? Para que entendamos. 15 periodistas. Con lo cual, quizás los que te estén escuchando, algunos digan, pues yo tengo muchísima más gente, ¿no? Pero quizás tu modelo sirve para organizaciones más pequeñas en las que puedes tener ese contacto más directo, y yo creo que estáis enfatizando los dos, que no hay soluciones únicas. Lo que sí que está claro, os puedo decir que lo que apunta a la investigación es que las reuniones uno a uno, jefe, empleado, editora, persona del equipo, de manera regular ayudan a reducir la sensación de quemazón, el burnout, y también aumentan la motivación, con lo cual esa es una de las medidas que recomendamos siempre en The Self Investigation y que se recomienda a nivel de bienestar para poder aumentar un poquito esa conexión con los empleados y sobre todo con esas generaciones más jóvenes que, como estáis diciendo, piden otra cosa, ¿no? Y piden más feedback y piden saber de la organización y piden sentirse comprometidos, y si no se desconectan y se van. Linh Ho, tú has hecho un poquito de investigación sobre lo que están haciendo en El Tiempo en Colombia y nos querías hablar de esto. Sí, efectivamente, Mar. Mira, nosotros en el GDA hacemos un ejercicio muy importante que es hacer benchmarks, ¿no? Hacemos benchmarkings en todas las áreas y estamos permanentemente recogiendo data y recogiendo información de primera mano de todos nuestros ejecutivos y nuestros equipos para ver cómo, ¿verdad? Optimizamos operaciones y cómo mejoramos el negocio cada día, obviamente, ¿no? Y cómo hacemos también, por supuesto, mejor periodismo y mejores coberturas, mejores entrevistas. Pero una cosa que la pandemia dio, digamos, que nos dejó clarísimo, bueno, número uno fue el gran esfuerzo que se hizo para que los medios grandes pudieran sacar el periódico todos los días a la calle, ¿verdad? Sin interrumpir operaciones, teniendo a la gente en la virtualidad, ¿no? En el trabajo remoto, por un lado. Y luego ahora, con el retorno que ya está ocurriendo, digamos, hay varias de las redacciones del GDA, sobre todo las más grandes, que ya están prácticamente, no, yo diría que 100% en proceso de retorno, aun cuando el esquema es híbrido, ¿no? El esquema es híbrido, como bien decía Carla, o ha mencionado Ángel, están, por ejemplo, 3 días en la redacción, 2 días en casa. Hay más flexibilidad, por ejemplo, con los equipos de tecnología y otras áreas que quizás no necesitan estar permanentemente cumpliendo un horario y que por sus características precisamente de que tienen que estar turnos de noche, de mañana, pueden hacerlo todavía en la virtualidad, ¿no? Pero cosas importantes que nosotros identificamos de lecciones que aprender es que en todos estos procesos y sobre todo en estas transformaciones digitales a la fuerza, ¿verdad? Que nos obligó a hacer la pandemia,
ejercicios que se abrieron como ese diálogo que existe o que existió entre los comités ejecutivos o los CEOs o los directivos que hacían charlas para sus empleados una vez al mes, que los invitaban a tomarse un cafecito, ¿verdad? Para conversar de manera más personalizada durante la pandemia, tienen que mantenerse ahora, ¿no? Poder seguir aprovechando esos contactos. Otras cosas que se activaron, por ejemplo, en el caso del tiempo, específicamente, que ha sido como la casa matriz que ha tenido un proceso como más organizado, que ha servido de benchmark, porque como bien les decía, para otros medios del GDA, es el tema del énfasis en la capacitación, ¿no? Durante todo ese periodo, el Tiempo lanzó una universidad que se llama Pasatiempo en la U, nació con la pandemia y ahí ofrecieron cursos, diplomados digitales, seminarios, talleres, todo lo que fueron charlas para que todos los empleados pudieran acelerar y aprovechar, ¿verdad? El poco tiempo que tenían para capacitarse rápido y poder seguir produciendo y trabajando efectivamente. Pero otra cosa muy importante que hicieron, tanto el Tiempo como otros diarios de la GDA, fue establecer alianzas con asesorías psicológicas, ¿verdad? Para ofrecer no solo terapias individuales a empleados que las necesitaban, sino también terapias de grupo y acompañamientos médicos, tanto para los que estaban contagiados de COVID como para las personas que perdieron familiares o incluso colegas que perdimos en varias de las redacciones del GDA en ese periodo. Y también se ofreció apoyo jurídico y apoyo financiero para empleados que necesitaban eso, ¿no? Otras cosas que hicimos también que fueron muy importantes fue recoger encuestas de clima laboral, mejorar metodologías rápidas, de hacer consultas de 10 preguntas, 15 preguntas para saber cómo se sentía la gente, ¿no? E intercambiar esos KPIs, esa data para ver cómo apoyarnos mejor. Como les decía, todas están llegando de vuelta ya a las redacciones, las redacciones y las oficinas, ¿verdad? Están volviendo a trabajar de manera escalonada, pero sí se ve que existe, incluso que ha habido casos de reticencia que ha tenido que vencerse, personas que incluso se mudaron de ciudades, por la pandemia se fueron a trabajar al interior del país o a buscar lugares donde gastaran menos dinero o donde pudieran estar, como bien decimos, cerca de ese padre o de esa familia que necesitaba ayuda en un momento específico. Y pues esos son casos que se han tenido que tratar, que se han tenido que conversar, que negociar, ¿verdad? Para que la gente retorne progresivamente cuando pueda o incluso restablezca diferentes tipos de relaciones de trabajo, ¿verdad? Para equipos de ventas o de otras áreas que necesitaban permanecer en la virtualidad más tiempo, pues se han tratado casos por caso. Conozco muchos de esos casos. Y en el caso específico, como les decía, del Tiempo de Colombia, ellos han sido muy flexibles en ese sentido, pero a la vez han mantenido, como decir, un mensaje de cohesión y de apoyo muy importante que creo que ha sido clave para que la gente retorne tranquila y se sienta segura de volver a las redacciones y volver a las oficinas de forma progresiva. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a abrir un turno de preguntas y también deciros que en el chat tenemos a Lara colocando un par de recursos que parecen muy interesantes sobre bienestar en el espacio de trabajo y que probablemente podamos aplicar al periodismo. Y la pregunta sí está siendo grabado y compartimos la grabación para que la podáis ver después, incluso recapitular alguna de las ideas. Para las preguntas las podéis poner en el chat o podéis activaros el micro y hacerla directamente. Lo que sí que os voy a pedir es que por favor la pregunta sea breve y que también sepáis que estamos grabando. Si la hacéis con micro, pues se os grabará a la cara, a no ser que pidáis que no se grabe. ¿Ok? Y mientras tanto, ya tenemos a Tomó Terada, que ha hecho una pregunta o un comentario. Dice, debería hablarse de pérdida de periodistas por motivo de censura y falta de estímulo. Hace años expuse un reportaje fraudulento de CNN en contra de del actor Morgan Freeman. Y dice, como sabe el colaborador del Confidencial Juan Soto Ibars, en lugar de darme la oportunidad, mucha gente se hizo la vista gorda y hubo censura y represalias contra mí y por tanto su salud mental ha sufrido. Habría que hablar también de racismo en el periodismo iberoamericano y esta es su experiencia como hispano-asiático. Muchísimas gracias, Tomo, por compartir tu
tu experiencia en el chat. Efectivamente, son temas sobre los que también tenemos que hablar. En una hora nos caben muy pocos, pero sí que tenemos un curso que se llama Periodistas y Salud Mental con el Centro Knight, en el que justamente hablamos de temas también de diversidad, de cómo afectan los temas de censura, así que te invito a que mires más algunos de esos vídeos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que levante la mano o simplemente os activáis el micro. Si no, yo tengo bastantes preguntas que se me quedan en el tintero. Voy a dar unos segunditos más por si alguien quiere hacer una pregunta. Podéis activaros el micro o levantar la mano de estas en reacciones o ponerla en el chat. Veo que no hay ninguna pregunta por el momento. Vamos a intentar acabar puntuales. Ahí vamos con María Cristerna, que pregunta sobre consejos para sensibilizar a la redacción de la importancia de la salud mental. Ángel, Linhou, Carla, ¿alguien quiere responder a esta pregunta y dar consejos? Bueno, yo aquí creo que las redacciones en general están cada vez más sensibilizadas, que es un proceso que va a ser casi automático y con los relevos generacionales todavía más. O sea, la gente lo tiene, al menos aquí en España, la gente joven lo tiene muy claro. Y la anécdota que contaba antes de estudiantes en la carrera ya pensando en esto, algo que no se le había ocurrido a una profesional que lleva 20 y tantos años trabajando en periodismo. O sea, la sensibilización quizás más bien tiene que empezar por, o sea, donde hace falta sensibilizar todavía más es arriba. Somos nosotros los que tenemos que sensibilizarnos más que los propios redactores sobre su propia salud mental, que saben perfectamente cuando está en riesgo. No sé si alguna más queréis responder. Bueno, yo diría que, y también en parte con uno de los comentarios que ponía María Cristerna, de que pusieron terapeutas a disposición de la redacción y solo 6 personas se acercaron, pero esas 6 personas eran las 6 que lo necesitaban y probablemente no haber tenido ese apoyo hubiera tenido implicaciones en su salud mental. Así que aunque no todo el mundo lo use, y creo también que quizás la experiencia latinoamericana es diferente, todavía sí acá yo percibo que hay cierta rechazo a recibir ayuda y consejería, especialmente también o principalmente de parte de los hombres. O sea, hay unos elementos ahí de una cultura todavía muy machista y donde quizás no se valora todavía ese balance y esa búsqueda de salud mental. Pero igual nos pasó a nosotros, al poner una psicóloga disponible para el equipo, no todo el mundo la ha usado, pero quienes la han usado han expresado claramente lo que eso ha significado para ellos, así es que creo que vale la pena. Muchísimas gracias, Carla, por ese comentario. En The Self Investigation creemos mucho en la sensibilización y en la formación también para prevenir, y de hecho tenemos un curso que empieza el lunes que queremos invitaros, y quiero darle la palabra a Paula Montañá, que es directora de operaciones de The Self Investigation, para que nos cuente un poquito de ese curso, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la gente no pide ayuda porque no sabe identificar que necesita ayuda. Así es, gracias Mar. Muy brevemente he dejado el enlace ahora mismo en el chat y lo que hacemos en The Self Investigation pues sobre todo es trabajar en la prevención, ¿no? de problemas que pueden ser más graves. Y hemos puesto todo ese conocimiento, todas esas experiencias en un curso que dura 20 días
y que vamos a empezar en un formato de reto el próximo lunes 21 de noviembre y que solo hay que dedicarle pues 15 minutos al día a ver unos vídeos cortitos. Hay unas prácticas sugeridas para ir implementando hábitos de trabajo más saludables en nuestro día a día, de forma orgánica, ir integrando este cambio. Y luego también hacemos sesiones en vivo, porque un poco como esta, porque realmente creemos que en el poder de compartir y en el poder de ver que no estamos solos ni solas en lo que nos sucede y para aprender los unos de otros. Así que, en fin, estáis todos y todas invitados. Es gratuito gracias al apoyo de Google News Initiative. Así que aquí tenéis el enlace y si tenéis cualquier pregunta, pues también nos la podéis mandar a academy@thestafinvestigation.com. Así que nada, os esperamos el lunes. Si queréis apuntaros durante la semana, también estáis a tiempo. Así que empezamos lunes, pero hay tiempo para apuntarse más adelante también. Y como decía Paula, hemos diseñado este curso para que sea como un gimnasio para la mente de los periodistas, en el que durante 15 minutitos dedicáis tiempo a vuestro bienestar, os priorizáis y además os sentís apoyados por compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo de habla hispana. Súper interesante saber que no estás sola, que no estás solo, porque en muchas ocasiones nos creemos que somos los únicos a los que nos están pasando las cosas y nos hemos dado cuenta de que a raíz de normalizar la conversación, de empezar a compartir en círculos seguros, empezamos a darnos cuenta de que es lo que nos suele pasar, sobre todo a aquellos que estamos quemados o tenemos algunas otras cuestiones de salud mental, es más común de lo que creemos. Así que os invitamos, es gratis, inscribiros de verdad, además el curso es fantástico y creo que puede ser de gran ayuda y empieza a ayudar con esa sensibilización de la que preguntabais. Nos quedamos sin tiempo para atender el resto de preguntas, pero antes de irnos quería darle la palabra a David González, de Red de Periodistas, para que nos cuente qué es esto de Red de Periodistas, que nos han apoyado para organizar este evento y la verdad es que es una organización muy interesante. Muchísimas gracias, Mar, Paula y al resto de ponentes. Red de Periodistas es un site donde publicamos noticias que mejoran audiencias, entrevistamos a directivos y directivas del sector y básicamente hablando con gente del sector a lo largo de estos 3 años, yo creo que hay varios retos que el sector y los periodistas tienen que afrontar en los próximos 2, 3 años. Uno de ellos es precisamente lo que habláis vosotros, es la pérdida de talento, ¿no? Lo contaba Ángel y hay por ahí un gráfico hecho por Recode que lo que dice es que los periodistas están yendo a trabajar a las marcas. Pero, por ejemplo, estaba buscando datos para vincularlo a este tema que habéis tratado hoy. El Centro de Investigaciones Pew, cuando hablaba de la gran renuncia, decía que la mitad de las personas que en el 2021 habían renunciado a un trabajo en Estados Unidos era precisamente por varios motivos: salario, no tener promoción interna, etc. Pero uno de los motivos era que la mitad de esas personas no contaban ni con tiempo para cuidar a sus hijos, que lo ha compartido un compañero o una compañera en el chat, y otra de las cuestiones es que su horario no era flexible. A mí lo que me preocupa más es esta renovación de las redacciones, es decir, las redacciones no tienen un relevo natural, pues esta gran renuncia en Estados Unidos está pasando en los menores de 30 años. Quiere decir que las redacciones, por este motivo o por otros, se pueden quedar sin una cantera y sin una diversidad para atacar esas nuevas audiencias que están demandando otro tipo de noticias, no para los de mi generación ni para los boomers, ¿no? Simplemente eso, agradeceros el poder haber colaborado con vosotros en este tipo de charlas, porque me parecen fundamentales a la hora de lograr un entorno más saludable. Muchísimas gracias, David, por ese apoyo. He puesto el enlace en el chat, reddeperiodistas.com. David publica muchísimas noticias que os pueden ser de interés, así que os invito a que os suscribáis a sus servicios. Ángel, Linho, Carla, me quedaría hablando con vosotros muchísimo tiempo y se nos quedan temas en el tintero, sobre todo
cómo podemos hacer los líderes para cuidarnos y no quedarnos en el camino. Quizás este será una idea que desarrollemos en otro futuro webinar, en otro futuro encuentro, porque lamentablemente los primeros en quemarse son los líderes, los managers, los editores, las editoras, todos esos cargos intermedios, y hay mucho que hacer con respecto al bienestar ahí. Pero para respetar vuestro tiempo y también el tiempo de todos los asistentes y las asistentes, creo que ponemos un broche final a este encuentro que ha sido muy interesante y en el que yo creo que ha quedado claro que tenemos que encontrar juntos y juntas una nueva manera de hacer periodismo de manera saludable. Muchas gracias.